Con esto abro un reto. Os desafío a que hagáis explícitas las ilegalidades matemáticas que he cometido en cada uno de estos trucos. Bien, pongamos un poco de contexto. En matemáticas elementales, la convención es que a menos de que no se especifique lo contrario, todos los cálculos se hacen en el campo de los números reales. Aquí una lista de algunos de los 13 a 14 axiomas, según el autor, que se postulan para construir el cuerpo de los números reales. Si bien uno de ellos niega explícitamente que 1 sea igual a 0, Crespo sin duda ha logrado confundirnos con sus hábiles pases de manos. Conserva esta idea. En matemáticas, un axioma es una verdad que no requiere demostración. Con el primer truco tenemos que menos 20 es igual a menos 20. Con un poco de aritmética y álgebra elemental llegamos a esta ecuación sin problemas. El error cae en ignorar el axioma de conmutatividad para el producto. Para explicar en términos más simples lo que ocurrió, seguramente conoces esta propiedad de los radicales. Pues ¿qué crees? La simplificación propuesta por Crespo al tomar la raíz de cada miembro de la ecuación no cumple con esta propiedad que establece que la raíz cuadrada de un número a la enésima potencia es igual a la raíz cuadrada del mismo número elevada a la enésima potencia. Si resolvemos la diferencia de cada miembro de la ecuación, encontramos que un medio al cuadrado es lo mismo que menos un medio al cuadrado. Pero eso no implica que la raíz de un medio al cuadrado sea lo mismo que la raíz de menos un medio al cuadrado, precisamente por incumplir con propiedades de los radicales, sin mencionar que la raíz cuadrada de un número negativo no tiene sentido en el cuerpo de los números reales. Por eso es que el resultado obtenido por Crespo, mediante esta simplificación, cae en una contradicción. Para el segundo truco, Crespo nos ha colado uno de los errores más comunes a la hora de aprender álgebra elemental. Tenemos que A es igual a B. Ojo que esto implica que A menos B sea igual a 0. Después, el álgebra utilizada por Crespo no tiene error alguno hasta esta ecuación, pero las cosas pierden sentido cuando Crespo propone simplificar el factor A menos B, que como ya vimos es 0, multiplicando cada miembro de la ecuación por su inverso, el cual, por axioma de existencia de inversos, no existe. En otras palabras, la división entre 0 no está definida en los números reales. Así que ocurre lo mismo. Al ignorar axiomas de campo, tal razonamiento termina por caer en una contradicción. El tercer truco es el que más me gustó. Tenemos que menos 1 es igual a menos 1. Crespo nos menciona que necesitamos de los números complejos, así que definimos a la letra i como la raíz cuadrada de menos 1. Esto implica que más menos i al cuadrado sea igual a menos 1. En otras palabras, que más menos i son raíces cuadradas de menos 1. Dado que el campo de los números complejos resulta de una extensión del campo de los números reales, podemos llegar hasta esta ecuación sin problemas. El siguiente paso es el que trae el error a nuestro razonamiento. Crespo asume que la única raíz cuadrada de 1 es 1, y que la raíz cuadrada de menos 1 es únicamente i, lo que es medianamente cierto. La realidad es que las raíces cuadradas de 1 son más menos 1, y las raíces cuadradas de menos 1 son más menos i. Aunque aún no lo parezca, esto último es lo que nos impide seguir simplificando radicales sin caer en contradicciones. Supongamos que se puede simplificar en este caso la raíz cuadrada de una fracción, tal como Crespo lo hace, pero de una manera más general, tomando en cuenta todas las posibles raíces cuadradas de 1 y menos 1. Si miramos estos resultados por sus 16 casos posibles, dados por las combinaciones de las raíces, encontramos resultados que son falsos como que i sea igual a su inverso y resultados que son ciertos como que i sea igual a menos el inverso de i. Tal parece que para nuestro mago, el resultado que podemos obtener depende de las raíces que se elijan. Pero estos no son los números de Schrödinger. Un número complejo debe ser igual a sí mismo, aunque esté expresado de diferente manera. Para el cuarto truco, Crespo propone lo siguiente, que el número x está dado por la suma de 1 más 1 más 1, así x veces. Bien, esto solo es cierto cuando x es un número entero positivo, pues sería imposible representar con una suma de unos un número negativo. Por claridad definimos al número n con el mismo valor que x. Después, Crespo multiplica cada miembro de la ecuación por x,
obteniendo que x cuadrado es igual a la suma de x más x así n veces. A partir de esta ecuación se definen dos funciones, f y g, cuyos dominios son los enteros positivos. Esto es lo que impide que f y g puedan derivarse, ya que, entre otras cosas, una función es derivable siempre y cuando admita valores reales en su dominio. Por definición, la derivada se define como el límite cuando Δx tiende a 0 del cociente de la diferencia entre f evaluada en x más un pequeño valor Δx y f evaluada en x, todo eso entre Δx. Según las definiciones de f y g, el valor más cercano al 0 que admiten el Δx es la unidad, pero para otro valor más cercano al 0, digamos un medio, f y g no tienen valores asignados. En otras palabras, f y g no son funciones continuas y por tanto no son derivables. De nuevo, cualquier resultado que surja de la idea de derivar a f y g termina por caer en una contradicción. En el quinto truco se busca el resultado de la integral indefinida de 1 sobre x. Antes de continuar, nos vendría bien saber esto. La función logaritmo natural se define como una aplicación que va del conjunto de los números reales positivos al conjunto de los números reales. Su forma se define como la integral definida desde 1 hasta x de 1 sobre t diferencial de t. Tal definición implica que la derivada respecto de x de la función logaritmo natural de x, por el teorema fundamental del cálculo, es 1 sobre x. Si integramos de nuevo esta ecuación, por el teorema fundamental del cálculo, tenemos que la integral indefinida de 1 sobre x es igual al logaritmo natural de x más una constante de integración. Bueno, quizá Crespo no conocía esta integral inmediata. Él elige integrar por partes. Hasta esta ecuación no hay mucho que se le pueda reprochar a Crespo, salvo que estas integrales no son exactamente iguales según la regla de integración por partes. La idea de una operación inversa a la derivación, denominada antiderivada, es hoy el día el concepto gracias al cual podemos integrar una función elemental de manera indefinida. Suponiendo que no sabemos el resultado de la integral indefinida de 1 sobre x, designamos esta antiderivada por f de x más una constante de integración, cuyo valor puede ser distinto para cada antiderivada. Sería muy precipitado asumir que c sub 1 es igual a c sub 2. Cuando Crespo propone simplificar las integrales aparentemente idénticas, está cometiendo el error de asumir que estas son números, o que poseen el mismo valor para cada valor de x. La realidad es que el resultado de una integral indefinida es toda una familia de funciones que se diferencian entre sí por el valor de su constante de integración. Antes de continuar con el último reto, me gustaría ampliar nuestras nociones de los números complejos. La forma más simple o común de representar un número complejo es en su forma binómica, es decir, que todo número complejo puede ser expresado como la suma de un número real a más otro real b multiplicado por la unidad imaginaria. Todo número complejo posee una representación geométrica como un punto en el plano de Argand, el cual sitúa la parte real de un número complejo en el eje de las abscisas, mientras que la parte imaginaria está situada en el eje de las ordenadas. El módulo de un número complejo se define como la distancia que existe entre el origen del plano y el número z. El argumento de un número complejo se define como el ángulo establecido por la posición del número z en el plano de Argand y el eje positivo de las abscisas. Con estos elementos podemos construir otra representación de un número complejo denominada forma polar. El gran matemático Leonhard Euler encontró la equivalencia de la forma polar con el producto de su módulo por la exponencial del número i multiplicado por su argumento. Esto da lugar a otra representación de un número complejo denominada forma exponencial. Es bien sabido que si sumamos múltiplos enteros de 2π a cualquier ángulo en el plano, el resultado es el mismo ángulo. Esto implica que todo número complejo en su forma exponencial tenga infinitas representaciones. De manera más general, para todo número n en los enteros y z en los complejos, z es igual al producto de su módulo por la exponencial de la unidad imaginaria por la suma de su argumento más cualquier múltiplo entero de 2π. Con el último truco, Crespo comienza con que el logaritmo natural de menos i al cuadrado es igual a sí mismo. Por un lado de la ecuación decide resolver el cuadrado, mientras que por el otro lado decide aplicar propiedades de los logaritmos,
obteniendo que el logaritmo natural de menos 1 es igual a 2 veces el logaritmo natural de menos i. Es preciso notar que los números complejos menos 1 y menos i son números distintos. Después, Crespo expresa cada uno de los argumentos del logaritmo en su forma exponencial, pero nosotros decidimos tomar en cuenta su forma general. Simplificando el logaritmo con la exponencial, obtenemos que i por la suma de pi más 2πn es igual a 2pi por la suma de menos pi medios más 2πm. Después aplicamos propiedad distributiva y simplificamos tanto como sea posible hasta llegar a 1 más n es igual a 2m. El error cometido por Crespo fue no tomar en cuenta todas las posibles representaciones de la forma exponencial de un número complejo. De haber sido así, sería imposible llegar a que 1 es igual a 0, pues al generalizar la forma exponencial de los números complejos se encontraría con alguna de estas restricciones. Es decir, que para que nuestro razonamiento sea cierto, lo conveniente es elegir representaciones en su forma exponencial de menos 1 y menos i que cumplan con que n es igual a 2m menos 1 o que m es igual a 1 más n entre 2. N y m corresponden a lo que Crespo denomina la fase. Espero que te haya gustado el video. Si tienes alguna duda puedes comentarla. Por último, me gustaría agradecer a Antonio Olano del canal Sensei Olano por haber realizado una corrección clave en mi video. En la descripción te dejo un link a uno de sus videos donde también responde a este reto. Además, él propone uno nuevo, demostrando que 1 es igual a 0 con bases físicas.